había niños que tenían hepatitis B y otros niños que no tenían hepatitis. Bueno, ese era uno de los puntos importantes. En la institución había pacientes con hepatitis y otros sin hepatitis, pero no se sabía cuál era el tipo de hepatitis. Ah, claro. Bueno, no importa. O sea, había niños que tenían hepatitis y otros que no. Sí, pero es un dato importante ese también, porque es decir, acá lo que se pretendía era el estudio natural de la enfermedad, el estudio de la evolución natural de la enfermedad. Y aparentemente existía una sospecha de que hubiera más de un agente etiológico. Pero digamos, esto es muy, muy importante para el análisis bioético si uno lo piensa en términos de efectos nocivos, que es lo que vamos a discutir más adelante. ¿Se entiende? Es decir, no es el mismo hecho, no tiene la misma relevancia el hecho. Si uno conoce la etiología de la enfermedad, que si existe una duda tan grande como la que existía en ese momento, donde no se sabía que había un virus de la hepatitis A, B, y bueno, mucho menos de los otros tipos de hepatitis. Claro. Y entonces a los niños que no tenían hepatitis se los inoculaba con un virus. Se los inoculaba con un virus, se los inoculaba con un germen, que era el germen que se pensaba, es decir, lo que se tomaba era materia fecal de las personas que estaban internadas en esa escuela, que vivían en esa escuela, que se sabían que tenían en realidad que estaban cursando la hepatitis, y se procesaba esa muestra, ¿sí? No sé, Laila, a ver si vos tenés algún dato más sobre esto, si no lo comento yo, pero... Dale, Laila, animate. Si no, lo agrego yo, digamos, pero si vos manejabas la información esta, comentalo vos. No escuché la pregunta, justo se me cortó. No, lo que pregunta acá la compañera es de qué manera se inoculaba a los pacientes o con qué se los inoculaba. A los niños que recién entraban a la institución, ¿no? Sí, no sé con qué se inocularon, ni qué forma. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. En el sitio donde leí yo decía que se lo daba con leche con chocolate, no sé si eso está bien. Sí, de última ese es el medio, digamos, pero efectivamente había un procesamiento de la muestra de materia fecal donde se eliminaban otro tipo de gérmenes, por ejemplo, administrando a la muestra un antibiótico, como vancomicina, por ejemplo, la cual sabemos que puede eliminar determinado tipo de bacterias, pero si lo que hay en la muestra son distintos tipos de virus, obviamente que ese procedimiento que se utilizaba no inactivaba, por lo menos para lo que se podía hacer en esa época, ¿sí? No inactivaba todos los gérmenes posibles, es decir, básicamente existía la posibilidad de que a través del medio con el cual se inoculaba el germen a estas personas, estuviera conteniendo otro tipo de gérmenes, o que inclusive había gérmenes que se desconocían, es decir, pues la etiología se desconocía. Es decir, que se corría algún tipo de riesgo adicional en todo caso, que, bueno, uno debería preguntarse cuánto de esto efectivamente fue informado a las personas que terminaron dando el consentimiento. A ver, Jorge Alemán ahí está con la mano levantada hace un rato. Sí, profe, lo que no entendía o lo que no logro entender es por qué inoculaban a pacientes para infectarlos con el virus de hepatitis si ya tenían pacientes que estaban cursando, niños que estaban cursando. ¿Es para estudiar la evolución de la enfermedad, acaso?
No, el tema, claro, bueno, a ver, Porque ahí si no, si yo tengo pacientes que tienen el virus, es injusto inocular a nuevos. no, el tema, no, está muy bien lo que vos planteás. Lo que pasa, lo que planteaban los investigadores era la posibilidad de hacer un estudio controlado de la enfermedad, ¿sí? Con personas que ingresaran sin tener la enfermedad, ¿sí? Y que ellos mismos inoculaban, con lo cual eso le daba la posibilidad de observar la enfermedad desde un primer momento. Pero al mismo tiempo, otra de las cosas que se planteó y que mencionó Laila fue que a los pacientes se les daba gamma globulina como forma de inmunidad pasiva, ¿sí? Entonces, lo que se planteaba o lo que se habían planteado los investigadores en esa época era que la gamma globulina más, es decir, la gamma globulina ya aportaba una defensa pasiva contra el germen, pero lo que ellos querían era comparar, se inoculaba a su vez al paciente con el germen, se evaluaba cuál era la respuesta inmunológica que se tenía, que no sé, la verdad no cuento con el dato de qué es lo que se podía medir en esa época, Profe, como respuesta, ¿sí? Pero se comparaba esa respuesta con la respuesta que tenían las personas que ya estaban internadas y que tenían hepatitis, pero que no habían recibido la gamma globulina. Gracias. profe, Sí. también donde leí decía que querían una muestra más grande de la que se tenía en cuanto a cantidad de personas y por eso también se estaba infectando a los pacientes, a los nuevos ingresos, por así decirlo. Además del dato de que ellos habían notado que cuando los infectaban, la respuesta inmunitaria era menor que cuando se infectaban por sí mismos, entonces también por eso aumentaban la cantidad de casos nuevos para infectar, así se aumentaba la muestra y de esa manera tenían distintas respuestas y podían luego medirlo en comparación. Sí, inclusive una de las hipótesis era que quienes ya habían sido, que ya habían recibido una inmunidad pasiva con gamma globulina, después eran inoculados, tenían una respuesta mayor que los que no habían recibido la gamma globulina. Yo no sé después cuál fue la conclusión final que se sacó, pero a ver, todo esto a nosotros nos sirve para evaluar el tema de riesgo-beneficio, ¿sí? A ver, no sé si hay algún otro dato más que les haga falta, como ahora sí, para empezar a ver y analizar los valores y principios que se ponen en juego. Hay algo en el chat. A ver. Yo lo leo, Marcelo, vos estás dando la clase. Profesor Zambucetti. Profesor, con respecto al tipo de hepatitis, entendí que se refería a la infección por hepatitis B y C, porque en el sitio donde leí hablaba de abusos sexuales en la institución, sumado a lo que dijo el médico de investigación como justificativo o justificación. Si no se infectaban ellos, se iban a infectar en la institución. Sí, a ver, hubo una situación, por lo menos que se describe en relación a este caso, que, bueno, la infección por hepatitis A en general es autolimitada, pero había justamente casos que se cronificaron, ¿sí? A partir de esa cronificación de los casos es que se empezó a sospechar la presencia de otro germen que estuviera ocasionando la hepatitis, y no como parte de esta investigación, sino como parte de otra investigación, fue que se terminó descubriendo el virus de la hepatitis B. Y una de las críticas que se hace a todo este experimento es que frente a esos beneficios presuntos que se proponía, los datos que se obtuvieron finalmente no fueron los que finalmente se utilizaron, por ejemplo, para descubrir la existencia de la hepatitis B o inclusive de la vacuna contra la hepatitis B,
que es un tipo de vacuna recombinante, con lo cual el tipo de tecnología que se utilizó no tenía que ver con el tipo de tecnología que se utilizó para el desarrollo de otras vacunas, digamos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones capaz que son más finas, inclusive hasta nos faltan datos más precisos, digamos, pero uno podría resumir acá el caso diciendo que se trató de pacientes, niños con discapacidad, con necesidades muy particulares, en este caso como eran las vinculadas con el acceso al sistema de salud / educativo, que se los sometió a un experimento que implicaba riesgos, algunos de los cuales podían ser prevenidos, pero que se los expuso adrede, ¿sí?, con el objetivo de obtener más información en relación a una enfermedad, el conocimiento de la evolución natural de esa enfermedad y eventualmente el desarrollo de algún tipo de tratamiento. Un comentario más, Vale. Cardoso, alumno habitual de estos chats, alegaban que era mejor que los chicos, los niños calculo que deben ser, sí, los pacientes, los sujetos de investigación, fueran contagiados bajo cuidadosas y controladas condiciones de investigación. Es un argumento, digamos, sacándolo del contexto de este caso, es un argumento muy válido, porque lo que te está tratando es mantener una homogeneización de la muestra, lo cual es siempre algo muy difícil en la práctica y que es uno de los objetivos que persigue un investigador para que su trabajo sea de calidad. Sí, pero está bien la aclaración que hace él, porque fue uno de los argumentos utilizados por los investigadores frente al alto riesgo que había de que los niños que ingresaban a esa escuela efectivamente se terminaran contagiando de la hepatitis por sus otros compañeros que ya tenían hepatitis. Es decir, lo que se ofrecía era una condición, entre comillas, controlada de la enfermedad, controlada en el sentido de que esos pacientes iban a tener un control médico más exhaustivo que el que tenían los otros pacientes, ¿tá? Lo cual suma otro problema, ¿sí?, porque hay una situación de desigualdad e inequidad en relación a una necesidad vinculada con la salud en este caso. Bueno, a mí no se me ocurre en estos momentos algún otro hecho como para destacar, digamos. Así que si ustedes quieren, lo que podemos pasar es ya al análisis de los valores que se ponen en juego y tratemos de prestar atención a ver qué plus le suma el análisis de este caso en relación a el caso que vimos la semana pasada, por ejemplo, que bueno, en realidad también era en relación a un sector social altamente vulnerable porque eran personas con vulnerabilidad biológica, social, cultural, ¿sí? Eran personas embarazadas, ¿sí?, con HIV-Sida en un contexto de extrema pobreza. Bueno, acá es también una condición particular. Lo que se le suma como característica es el tema de que se trate de niños y niños con discapacidad. Bueno, ahí ya había varios que habían levantado la mano hoy y yo los corté, les pido disculpas, digamos, pero bueno, este sería el momento de que nos comenten a ver cuáles son los valores que les parece que se ponen en juego. Parece que estaba Federico por ahí, que yo lo corté. ¿Del caso de Willowbrook? Sí, con el caso de Willowbrook. Sí, el primero sería el del artículo 4 de la declaración, cuando habla de autonomía, obviamente, porque las decisiones no son tomadas por los propios participantes. Y también el consentimiento informado se ve también sesgado porque los padres también estaban consentimiento informado para ir a la escuela porque era una institución que había para niños con retraso mental. Entonces también estaba como sesgado por una necesidad de que también accedan a la educación y por ende el consentimiento también estaba involucrado por esos factores externos.
A ver, y con respecto al principio de autonomía, uno tendría que descartar de plano el hecho de que estos pacientes no pudieran dar algún tipo de... No hablemos de un consentimiento desde el punto de vista legal, si ustedes quieren, porque, bueno, son menores de edad, habría que revisar cuál es la legislación norteamericana en este sentido, pero supongamos un límite imaginario, si ustedes quieren, de 18 años para dar el consentimiento informado, más allá de lo que diga la legislación, ¿no? Digo, desde un punto de vista ético, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones que deberíamos hacer en relación a la autonomía? La pregunta es, ¿todas las personas con discapacidad intelectual ya de plano debemos rechazar la posibilidad de que puedan ejercer algún tipo de decisión autónoma por el solo hecho de tener una discapacidad intelectual? Y son todos los casos iguales en este sentido. Y digo lo mismo en relación a los niños, más allá de que tengan o no una discapacidad intelectual. Es decir, todos los niños se verían frente a la misma situación. Si es lo mismo un niño de 5 años, un niño de 12 años, un adolescente de 15 años. ¿Sí? Más allá de la edad, ¿qué es lo que puede estar indicando una diferencia en relación a la posibilidad de que ejerzan cierto tipo de autonomía? Y habría que evaluar el grado de discapacidad, profe. ¿Y eso cómo se puede evaluar? ¿Qué idea tienen ustedes? A mí me parece, profe, que sería más o menos similar a lo que se hace, por ejemplo, con la toma de decisiones generalmente en un ámbito clínico con menores de edad o con pacientes ya más añosos, que lo que se busca es determinar si se encuentra en condiciones de tomar una decisión por su cuenta con respecto a su salud, que a veces se habló mucho, sobre todo en lo que es salud sexual y reproductiva, sobre a qué edad pueden empezar a consultar por su cuenta los menores de edad, cuándo que hay que evaluar la comprensión de las implicancias de las situaciones a las que se exponen, como para determinar si pueden tomar estas decisiones por su cuenta o si deberían ser acompañados por un tutor legal o algo por el estilo. Para mí, el problema realmente subyacente, digamos, es la cuestión que venía comentando mi compañero Federico de cómo se involucra a los responsables legales de los chicos que participan del experimento, con esta cuestión de que es una norma necesaria para ingresar a la institución. Es decir, si los responsables legales de los chicos que no se considera que puedan tomar la decisión por su cuenta, sea por edad o por madurez mental o lo que fuere, deciden participar o dar el consentimiento informado como tutores legales, si estuviesen exentos de algún tipo de condicionante, como es esta cuestión económica o quizá de accesibilidad, sería más ético, digamos, pero no lo haría completamente ético porque se lo sigue exponiendo a un estudio de riesgo para el paciente, pero sería más ético quitar estos obstáculos que cejan la toma de decisión por parte del representante legal. Es decir, por un lado sería indispensable el consentimiento informado, entonces, digamos, para lo cual quien consiente debería contar efectivamente con toda la información necesaria, digamos, que eso ya es un punto en cuestión, por lo menos en este caso, pues inclusive hay información con la cual no contamos. ¿Sí? Es decir, no contamos en el sentido de que no tenemos delante nuestro el consentimiento informado como para saber si efectivamente se dio toda la información que habría que dar. Ahora, la pregunta mía era, saldado ese tema, saldado en el sentido de presentadas estas dificultades, ¿no? Que son las que comenta acá el compañero de forma muy, muy detallada.
el punto sería, más allá de que desde el punto de vista legal sean los padres / representantes legales los que tengan que firmar ese consentimiento, ¿qué es lo que habría que hacer desde un punto de vista ético con los niños en este caso? Es decir, ¿qué es lo que se debería buscar? Tengan o no tengan discapacidad, ¿sí? Pues si uno trasladara este caso al momento actual, ¿sí? Es decir, también es un ejercicio intelectual el que les estoy proponiendo, uno tendría que tomar en estos momentos en cuenta que hay una convención de los derechos de la persona con discapacidad, ¿sí? Y que esa convención en realidad lo que está proponiendo, ¿sí? Al igual que la Convención de los Derechos del Niño, lo que se está proponiendo en ambos instrumentos es escuchar la voz de esas personas, ¿sí? En relación no solamente a lo que tenga que ver con lo estrictamente asistencial, sino también en una circunstancia como puede ser una investigación, ¿sí? Es decir, se reconoce un derecho en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante porque uno puede cometer el error de partir de la premisa de que por el hecho de ser niños o por el hecho de ser personas con discapacidad y discapacidad intelectual encima, la voz de esas personas ya podemos omitir el que deban ser escuchadas. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo se llama esta formalización, si ustedes quieren, de esta escucha de la cual yo les estoy hablando? Es decir, ¿qué nombre tiene? ¿Sí? Se lo menciona, por ejemplo, en la Declaración de Helsinki. Sí. ¿Usted se refiere a la autonomía progresiva? Bueno, la autonomía progresiva es una característica que habilitaría el hecho de, o nos obligaría a solicitar del niño, niña, con o sin discapacidad, algo que no es el consentimiento, porque el consentimiento lo tienen que dar las personas que tengan la capacidad legal de dar ese consentimiento, ¿sí? Pero más allá de este aspecto legal, que es desde el punto de vista ético, pero que también está legislado esto, ¿no? Es decir, pero que parte justamente del reconocimiento de esto que acaban de mencionar, que es la autonomía progresiva, que es lo que deberíamos pedir de ese niño. Acá lo están escribiendo desesperadamente en el chat. El asentimiento, ¿sí? El asentimiento. ¿Sí? Esto obliga a que, así como hay un documento que es el consentimiento informado, que implica una hoja de información para el participante, ¿sí? El consentimiento informado, más allá de, uno lo podría subdividir en dos partes, que es el consentimiento informado propiamente dicho, donde firma quien consiente y un testigo y un investigador, ¿sí? Y un testigo sobre todo en una circunstancia como esta, ¿sí? Donde quienes están participando forman parte de un sector altamente vulnerable de la población, ¿sí? Pero más allá de esa parte, ¿sí? Hay otra parte que es fundamental, que es lo que se llama la hoja de información para el participante, que es sumamente difícil de elaborar esa hoja de información porque es como una especie de traducción, si ustedes quieren, del protocolo de investigación a un lenguaje que sea comprensible por quien tiene que dar ese consentimiento. Entonces, este en general, bueno, es de los documentos que más nos toca evaluar a quienes estamos en comités de bioética o comité de ética de la investigación. Que en general es una de las, de los documentos que en general tiene más observaciones por parte de los miembros del comité y
y es uno de los documentos en los cuales más aporta la mirada de los legos, es decir, de las personas que no son médicos, no son abogados, no son filósofos, sino que son personas de la comunidad, ¿sí? Que pueden ser, digamos, de la comunidad y ser al mismo tiempo antropólogo o médico, pero la condición fundamental es que no sean expertos en bioética y que no sean bioeticistas, básicamente, y que formen parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, que representen de alguna manera los intereses de esa comunidad. Entonces, muchas veces esas personas que en general no tienen un título profesional, detectan en esas hojas de información para el participante elementos que son oscuros para la comprensión, ¿sí? O son ambiguos, ¿sí? O son muy técnicos, y son a lo mejor fáciles de entender para un médico, ¿sí? Pero son difíciles de entender para alguien que va a participar de la investigación y que no es médico. Bueno, imagínense esta dificultad para un niño, niña, y inclusive para una persona que tenga una discapacidad. Obviamente que si la discapacidad es una discapacidad severa, esto va dificultando cada vez más la posibilidad real de que esa persona pueda dar un asentimiento. O si el niño se trata de un niño muy pequeño, es decir, un niño de 4 años, 5 años, que, a ver, por edad y por condición madurativa, que este es otro, o por estado de desarrollo madurativo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Este es otro elemento fundamental para considerar en relación al asentimiento. Si un niño puede tener 8 años, pero tener una madurez para comprender ciertas cuestiones que sea inclusive superior al nivel de comprensión que tendría un niño de mayor edad cronológica, pero sin tanta madurez para comprender esas mismas situaciones, ¿sí? Con lo cual, acá hay que considerar cada caso en particular, pero más allá de todos estos matices que yo le estoy comentando, es fundamental de que se parta de la base de que hay que hacer todo lo posible por obtener el asentimiento, ¿sí? De estos niños, ¿sí? Tengan o no tengan discapacidad, ¿sí? En el caso de la discapacidad se suma otra complejidad, que es que cuando se habla de discapacidad, muchas veces se piensa que la discapacidad es una categoría única, digamos, donde es lo mismo tener una discapacidad motriz, como puede ser una parálisis cerebral, que una discapacidad desde el punto de vista intelectual, o inclusive las personas con parálisis cerebral, a lo mejor se interpreta que por el hecho de tener una parálisis cerebral, que puede ser severa, por ejemplo, eso implica necesariamente una discapacidad intelectual, y esto no necesariamente es así. Una persona puede tener una discapacidad motriz severa y sin embargo no tener una discapacidad intelectual severa, o capaz que ni siquiera llegar a tener una discapacidad intelectual. No, estos son todos los matices que hay que tener en cuenta, pero bajo la premisa de tener en cuenta la autonomía progresiva y en cuenta la autonomía de todas las personas, con lo cual a lo mejor no pueden dar su consentimiento desde el punto de vista legal, ¿sí? Porque lo darán sus padres o responsables legales, pero sí pueden dar su asentimiento, ¿sí? Para lo cual habrá que construir una hoja de información para el participante que sea comprensible para esa persona. Bueno, a ver, comentarios sobre esto. Bueno, habían hecho algunos comentarios sobre el asentimiento, pero ya pasaron porque lo mencionaste bien, Marcelo, así que... Bueno, a ver, ¿qué más? No sé si Laila quiere continuar con el desarrollo del análisis que habíamos hecho o el doctor del Cerro, si quiere colaborar con algún comentario. Por el momento no. Gracias. A ver, con los otros principios que se venían mencionando, Laila si quiere o quien quiera.
Sí, hasta ahora vimos lo de la autonomía, digamos. ¿Qué más hay que analizar acá? Tenemos el principio de no maleficencia, que en este caso se ve una clara violación de este principio, porque se causa un daño directo a los niños al inocularlos con este virus que puede ser potencialmente mortal. Bien, a ver, el principio de no maleficencia, o como se menciona en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, hay un principio que es el de beneficios y efectos nocivos, ¿sí? Donde lo que se plantea es maximizar los beneficios y minimizar los efectos nocivos. A ver, esto que a lo mejor es más fácil de ver en el caso de la práctica asistencial en medicina, en el caso de una investigación también es absolutamente relevante. A ver, el hecho de pensar los beneficios en relación a participar de una investigación, esto debe ser una premisa, ¿sí? En el sentido de que no se puede pretender que quienes participan de la investigación lo hagan exclusivamente por un beneficio eventual para el resto de la sociedad o de la humanidad, ¿sí? Sin pensar en los propios beneficios que podría obtener esa persona a partir de su participación en la investigación. Es decir, con esto hay que estar particularmente atentos, porque en realidad en este caso lo que se está planteando es eso, básicamente. Es decir, los investigadores asumen, ¿sí?, que hay un riesgo en la participación en la investigación, ¿sí?, pero al mismo tiempo presentan la investigación como un beneficio, no para ese niño que va a participar de la investigación, fundamentalmente, digo, si bien ellos hablan de un beneficio para esa persona, pero fundamentalmente están pensando en el beneficio de los niños, ¿sí?, que pudieran llegar a contraer la hepatitis y desarrollar la hepatitis. Es decir, se está poniendo, a ver, ¿con qué principio a ustedes les parece que entra en conflicto entonces este principio de maximizar los beneficios? Es decir, un principio que es de vuelta, el principio que es articulador y columna vertebral de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y que en realidad es el primer principio que se debería tomar en cuenta al momento de analizar cualquier protocolo de investigación. Porque ustedes fíjense qué curioso el análisis, hemos empezado a partir del principio de autonomía. ¿Sí? Es decir, hay casi una cuestión intuitiva de empezar el análisis por el principio de autonomía. Si yo les digo una cosa, si acá el consentimiento informado si hubiera habido un consentimiento informado perfecto, digamos, con toda la información necesaria, ¿sí?, y los padres efectivamente hubieran dado su consentimiento, ¿sí?, esta investigación hubiera sido una investigación éticamente aceptable. Es decir, ¿con qué principio se estaría o contra qué principio se estaría atentando a pesar de que ese consentimiento contara con todos los elementos necesarios desde el punto de vista legal e inclusive desde un punto de vista ético, ¿no? En el sentido de que no hubiera nada que uno pudiera tachar como falta, digamos. Entonces ahí lo contestó Ana María. Sí. Bueno, y Ana María, a ver por qué, ¿qué te parece? A ver, charlemos sobre eso. Decía Ana María, acá habla del principio de respeto de la dignidad humana. Bueno, a ver, empecemos a analizar. Porque no se considera a los niños como bien por sí mismo y se los toma como un objeto de investigación en realidad. Por eso estaría atentando contra la dignidad humana.
A ver qué opinan, estás muy bien encaminada, digamos. Ahora, ¿qué opinan los demás? Yo quería agregar que, por ejemplo, otra cosa que se puede decir es que en ese caso de la estaría como por sobre los intereses del bienestar de los chicos, en el caso de los que no tienen el virus de hepatitis. Perdóname, pues se cortó al principio. ¿El bienestar de quiénes decías? Que en el principio de dignidad humana habla que la ciencia no puede estar por sobre lo que es el interés del paciente y el bienestar. Si tenemos niños que no están infectados con el virus, el hecho de infectarlos para tener después un resultado para ellos beneficioso estaría vulnerando ese principio de dignidad humana. Perfecto. Acá las dos cosas que se acaban de mencionar son centrales en el siguiente sentido. Uno es el beneficio para el resto de la comunidad, para la sociedad en su conjunto, para la humanidad. Y el otro es un beneficio para la ciencia, ¿sí? O para el desarrollo del conocimiento científico y o tecnológico. ¿Sí? Es decir, en este caso, esos dos beneficios se estarían anteponiendo, ¿sí?, al beneficio de la propia persona, ¿sí? En este caso, objeto de investigación, ¿sí? Llámese niño, niña con discapacidad intelectual, ¿sí? Es muy importante hacer hincapié en esto porque desde ciertos sectores de la bioética, ya desde hace tiempo, se está intentando reemplazar a este principio de respeto de la dignidad humana, intercambiarlo de alguna manera por el principio de respeto de la autonomía. ¿Sí? Es decir, privilegiar al principio de respeto de la autonomía por sobre el de la dignidad. E inclusive, ¿sí?, ciertos planteos lo que hacen es cuestionar, ¿sí?, a esta construcción, si ustedes quieren, de la dignidad, ¿sí?, argumentando que la dignidad es algo que es muy difícil de valorar o evaluar y que desde un punto de vista pragmático, ¿sí?, resulta mucho más posible el hecho de evaluar y considerar a la autonomía, ¿sí?, como un valor a ser tomado en cuenta. Con lo cual, uno debería preguntarse, ¿efectivamente dignidad y autonomía son lo mismo? Es decir, el hecho de respetar la autonomía de una persona implica necesariamente respetar la dignidad de la persona, ¿sí? ¿En qué circunstancias, ¿sí?, nos planteamos fuertemente, ¿sí?, que la persona haya ejercido efectivamente su autonomía al momento de tomar una decisión? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Marcel, para contar una cosa, Sí, respecto a lo que estás diciendo, porque también no solo se plantea, no sé si eliminar, pero más que nada de la perspectiva de derechos humanos, ¿sí?, lo que se plantea, que justamente como vos dijiste, prácticamente es muy difícil plasmar lo que sería el derecho de la dignidad humana, porque también es un derecho. Ustedes, los estudiantes, cuando veamos derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es contemporánea a lo que es todo el surgimiento de lo que es la ética de la investigación y demás, ¿sí?, implica respetar todo el resto de los derechos que le corresponden a las personas por el mero hecho de ser personas, que es la definición justamente de derechos humanos. Entonces, indirectamente, lo que se plantea desde una perspectiva de derechos humanos, que si se respetan y se garantizan todos los derechos humanos de las personas, indirectamente se estaría garantizando la dignidad humana. Que creo que es lo mismo a lo que vos apuntás, que sucede en el campo de la bioética, pero en este caso sí suplantando lo que sería la dignidad por la autonomía. Lo que pasa que sería, me parece a mí, un análisis medio reduccionista, porque en realidad, si queremos suplantarlo, sería lógico, aplicando este criterio desde el punto de vista de derechos humanos, que se garantice todos los valores, por ejemplo, que estarían contenidos en la declaración, a modo de efectivamente garantizar la dignidad humana en tanto persona. Porque ahí radica el quid de la cuestión.
Es que en relación a lo que está mencionando Pablo, es decir, la pregunta sería, en este caso, o inclusive en el caso que tratamos la semana pasada, ¿sí? O nos podríamos meter en el caso Tuskegee también, pero para no mezclar las cosas, dejémoslo para una vez que terminemos con este caso. Pero sí relacionándolo con el caso de la semana pasada, ¿sí? De la investigación en HIV-Sida en África. Es decir, ¿existe o hay posibilidad de que efectivamente exista una verdadera autonomía en la decisión en estas personas que participan? Si consideramos, como mencionaba Pablo recién, la condición de vulnerabilidad de los pacientes, inclusive no solo de los pacientes, sino la necesidad de los padres, en este caso de encontrar algún servicio donde se brinde la atención que estos niños necesitan, por ejemplo. Es decir, con esto no digo que la autonomía sea inexistente en estos casos, pero los condicionantes a los cuales se ven sometidos las personas que tienen que tomar la decisión parecerían ser por momentos muy difíciles de franquear, ¿sí? Bueno, no sé, dejo abierto el debate, a ver qué les parece a los alumnos y a los colegas también. Tomen en cuenta que en las normas CIOMS, ¿sí? Las normas CIOMS son las normas de investigación con personas que establece la Organización Mundial de la Salud. Y hay una última edición de estas normas del año 2016. ¿Sí? Y en estas normas ya se hace particular hincapié en el tema de la autonomía de los niños. ¿Sí? Es decir, hay una tendencia a prestar cada vez más atención en el tema de el respeto de la autonomía de los niños en relación a participar de investigaciones, ¿sí? Es decir, a favorecer esa participación, cuando históricamente se había buscado tener cierta protección extra sobre los niños en relación a los adultos. ¿Sí? Es decir, que en general se evitara la participación de los niños en investigaciones. Obviamente que con el transcurso de la historia se ha visto que hace falta que los niños participen de investigaciones porque hacen falta tratamientos para múltiples enfermedades que padecen los niños. ¿Sí? El tema es hasta qué punto esta o cierta permisividad en el tema de favorecer la participación de los niños en las investigaciones no termina dejando de lado, ¿sí? Dejando de lado el hecho de apreciar el tema de la vulnerabilidad que es propia de los niños que participan de las investigaciones. ¿Sí? Es decir, el hecho de favorecer esa autonomía, en cierta manera, no corremos el riesgo de perder de vista esa condición de vulnerables que tienen los niños y que requieren particulares acciones de protección cuando ellos participan de las investigaciones. Es decir, este es un riesgo que, si con esto no estoy diciendo que no se tome en cuenta la autonomía progresiva, sino que el hecho de la autonomía progresiva no haga perder de vista esta condición vulnerable propia de los niños, ¿sí? Y que guarda relación directa con la protección de un principio que es el principio de dignidad humana. Es decir, el niño debe ser visto como un fin en sí mismo en este caso, ¿sí? Y no como un mero medio para incrementar el conocimiento científico, ¿sí? En relación a tratamientos o en relación a enfermedades que directamente los afecten, ¿sí? Es decir, de vuelta, la autonomía no puede reemplazar a la dignidad, ¿sí? En todo caso, deben ser principios que o valores que siempre deben ser tomados en cuenta y deben ser tomados en cuenta, como bien dice Pablo, de manera integral.
¿sí? Es decir, respetar la dignidad implica respetar la autonomía de las personas, ¿sí? Pero no podemos prescindir de la dignidad y quedarnos exclusivamente con la autonomía. No, Marce, me parece que lo que sí tenemos que dejar en claro, que vos estabas hablando justamente de la vulnerabilidad, que hay varias características o condiciones que permiten determinar la vulnerabilidad de un sujeto de investigación. En este caso es una triple condición, porque tenemos lo que sería la capacidad legal para dar el consentimiento de los niños, la discapacidad mental desde el punto de vista por la afectación que tienen, y la cuestión de las carencias de recursos económicos de los padres como para poder garantizar lo que es el derecho a la salud. O sea, estamos hablando de una triple característica que agrava más aún la situación de vulnerabilidad de estos sujetos en particular de este caso, que no es una cuestión menor a tener en cuenta, porque indirectamente incide sobre el principio de autonomía. Y agrego una cosa más. A ver, Laila, si estás ahí. Esa escuela, ¿qué escuela era? ¿Qué tipo de escuela era? Una escuela estatal. Una escuela estatal. Se dan cuenta que ahí estamos sumando otro principio de la declaración, que es el número 14, ¿sí? Que para nosotros, que pertenecemos a un país latinoamericano, es de absoluta relevancia, ¿sí? Porque habla ¿de qué habla ese principio? A ver, Laila o cualquier otro, ¿eh? El 14 hablaba de que todos los estados tenían que garantizar acceso a atención médica, medicaciones esenciales, alimentación, agua, disminuir la pobreza. Es decir, que habla de la responsabilidad social del Estado y del conjunto de la comunidad en relación a la salud, ¿sí? E incluye, hay una mención a la educación. Perdón, Marce, ¿sí? Más allá, no solo de la salud, de todo el resto de los principios. O sea, en tanto garante de toda la globalidad de principios, derivado nuevamente de lo que dijiste antes de la dignidad humana. Porque si no, nos remitimos a un solo principio, un solo derecho, y nuevamente quedan afuera un montón. Perfecto. Lo que pasa es que como considera la salud desde una mirada amplia de la salud, digamos, en concordancia con lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud, si ustedes revisan ese artículo van a ver que hace referencia desde la salud propiamente dicha hasta el agua potable, por ejemplo, ¿sí? O la alfabetización de los niños, ¿sí? Pero bueno, a ver, habla del rol del Estado y habla de la responsabilidad social del Estado, ¿sí? Esto tiene que ver también con la condición de vulnerabilidad social a la cual se ven sometidos estos niños en particular, inclusive el conjunto de su familia, ¿sí? Que son los que finalmente tienen que dar el consentimiento. Bien, yo no sé si les parece que sigamos con esto o hacemos alguna mención al tema de Tasque y Guatemala, que fue la primer consigna, pero que ya con todo esto que hemos discutido, me parece que más lo de la semana pasada, tenemos bastantes elementos como para poder abordar con más recursos, digamos, estos dos casos. No sé, Carlos, Eduardo, Pablo, ¿qué les parece? Yo tengo una pregunta, tengo un par de preguntas, ¿puedo hacerlas? No sé si Laila me puede ayudar a responderlas. Todo muy lindo lo que se habló recién, porque se comentó sobre toda esta serie de principios de UNESCO, CIOMS, etcétera. Pero, ¿por qué no tratamos de ponernos un poco en la piel o en el contexto histórico de la situación? Porque, primero, para 1950 bioética no existía. No existía CIOMS. La Declaración de los Derechos del Niño tampoco existía. Tampoco existía el Helsinki, o a lo mejor los autores todavía estaban ahí, 1950, casi en el borde, ¿no? Pongamos que no existía todo. UNESCO, menos todavía, creo que ni siquiera la UNESCO existía. Entonces,
¿no podríamos de alguna manera, más allá de esto último de inocular, que es el germen, ¿no? Esto último, bueno, o sea, ya descartamos que esto va en contra, incluso contra la ética médica, contra la ética profesional. Pero pensemos un poco, a ver, pongamos un poco del lado de los investigadores. Sacando esto último, lo otro, están trabajando sobre una población vulnerable que hasta ese momento el concepto de vulnerabilidad no se conocía como se conoce ahora. Así que, digo, no había ningún... podemos juzgarlos por algunas cuestiones vinculadas a la inoculación, pero después fuera de otro, creo que éticamente no se han manejado de una manera cuestionable. Es decir, no había una base, una documentación, un tratado, una declaración que realmente avale, que vaya en contra de lo que ellos estaban haciendo. Reapareció Carlos Pfizer. Doctor Pfizer, exactamente. Se está metiendo en el Teams. No, porque si no estamos siempre, tenemos que traer otra perspectiva a la materia también, y me parece que siempre es bueno que tratemos de buscarle también, ponernos del otro lado, porque nos permite también razonar y reforzar los argumentos que ustedes hacen, ¿no? Perfecto. Si no, termina siendo como una materia confesional, con dogmas, con reglas, que después en la práctica sabemos que las cosas son un poquito distintas, pero me parece genial esto que está diciendo, dejar claro esta situación. Laila, ¿qué nos dirás al respecto? Que en realidad sí existía algo con lo que se podía justificar, que fue el tema de Nuremberg, porque ahí habían dicho que los intereses de la sociedad como que no deben estar por encima de los del individuo. En materia de investigación. Claro, y ahí ya estamos en un problema, igualmente. Y hay otra cosa que también establece la declaración de Nuremberg, es la necesidad de un consentimiento informado para la investigación, situación que era novedosa, digamos, para la historia de las ciencias médicas, ¿no? Existía el permiso, ya había antecedentes de médicos que habían establecido esto, pero digamos, como una declaración de alcance mundial, o por lo menos de alcance para el mundo occidental, era la primera vez. Bueno, era eso, nada más. No, pero está muy bien hacer esa mención, porque justamente este argumento que menciona Carlos es el argumento que ha servido para justificar, por ejemplo, pedidos de disculpas que han tenido presidentes de los Estados Unidos, bueno, ahora lo vamos a ver con Tasque y Guatemala, es decir, que muchas veces los pedidos de disculpas no alcanzan, sobre todo teniendo en cuenta que ya existía un marco normativo para esa época. Es decir, la experiencia vivida en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, más los juicios de Nuremberg, es decir, aportaba un marco, que ustedes piensen que la declaración de Nuremberg se hace en base a la experiencia con los médicos que habían actuado en los campos de concentración, es decir, tenía particularmente en la mira a la acción de la biomedicina en ese contexto. Así que, digamos, en realidad todas estas declaraciones que mencionamos ahora son herederas de esta otra declaración, ¿sí? Así que me parece que históricamente es un elemento a tener muy, muy en cuenta. Hay otra declaración, porque en agosto del 47 se dicta el Código de Nuremberg. Y después tenemos el 10 de diciembre del 48 se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el correlato justamente de lo que pasó en la Segunda Guerra. O sea que antes del 50 sí ya teníamos dos declaraciones importantes, o sea, una codificación que era el Código de Nuremberg y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 1 tiene la dignidad humana como preámbulo de toda la declaración. Así que son fundamentales para el campo de la investigación. Una última cosa, Marcelo. No sé si lo dejamos para el caso siguiente. Si esta investigación, para ese momento, vuelta, contexto histórico, para 1950 no había un tratamiento efectivo para la hepatitis, no importa, viral. No había un tratamiento de primera línea recomendado por las guías. De hecho, creo que ni siquiera en esa época había guías de recomendación de práctica clínica, todavía. Eso aparece con el boom del consumismo después de los 50. Mi pregunta es, no sé si querés lo dejamos para los casos siguientes, que nos quedan dos todavía. Dejo la pregunta en el aire. Si los investigadores, sacando todas estas cuestiones éticas, las hubieran manejado bien, ¿hubiera sido
hubiera sido, si se conocía que el tratamiento con la grana podía evitar el impacto de la enfermedad, ¿no? Ya sea por contagiosidad, ya sea por menor complicación, menores efectos, menores riesgos de menor mortalidad por la inoculación de la gamma globulina, frenando la enfermedad. Hubiera estado bien que no hubiera, sabiendo que la enfermedad no tenía un diagnóstico, un tratamiento recomendado. El uso del placebo no es una falta ética grave. ¿Querés que lo dejemos para Tuskegee y lo dejamos para Guatemala? Dale. Dale, dejo la pregunta en el aire. Carlitos, me parece tener en cuenta también que en el caso de Google Group, independientemente si se hubiesen cumplido todos los recaudos que vos decís, ¿sí? Se hablaba, como mencionó Marcia al principio, de lo que yo tengo recuerdo de ese caso, sí, de que a muchos de los pacientes que le inoculaban el virus, ¿sí? Lo que hacían es ver la evolución de la enfermedad, o sea que no recibían nada, cero. Bueno, entonces eran los placebos. claramente, pero le inoculaban el virus y veían la evolución como vamos a ver en los otros casos. O sea, eran pacientes que quedaban contagiados y no recibían ningún tipo de tratamiento, ni siquiera el experimental. Entonces, me parece que eso también es una cuestión a tener en cuenta, porque está en Helsinki y seguramente ahora lo vamos a tratar cuando veamos los otros dos casos, pero hay que tenerlo en consideración, porque sería otro recaudo que debieron tener los investigadores y obviamente que si hubiese estado la sistemática de tener un protocolo, de que se investigue y demás, que se hubiese tenido en consideración para poder darle el visto bueno o no. Que incluso uno cuando lee la historia dicen que aparentemente está autorizado por el Ministerio de Salud y no había ningún inconveniente, o sea que todas estas cuestiones supuestamente habían sido evaluadas. Entonces ahí nuevamente, como decía Marcia recién, el principio del artículo 14, en donde verdaderamente tenemos que cuestionar si el Estado, en tanto garante de derechos y de principios de la persona, verdaderamente evaluó todas estas cuestiones, porque claramente se pasan por alto. Un minuto. Laila, ¿qué habíamos hablado sobre? Viste que el doctor Latancio también habló de un estudio de seguimiento, ¿no? Un estudio a largo plazo que lo habíamos charlado vos y yo. ¿Qué decíamos con respecto a si estos estudios eran ilegítimos o no? Y ya pasamos a Tuskegee. No entiendo la pregunta. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre la legalidad o la legitimidad, perdón, de los estudios de seguimiento para enfermedades, para saber cómo sería la evolución natural de una enfermedad? No. No hay problema. ¿Te acuerdas que, bueno, lo que habíamos comentado con ella, pero no voy a hacer demasiados comentarios, así pasamos al siguiente, era que, y esto quiero dejarle claro a todos los estudiantes, hacer un estudio para evaluar cómo una enfermedad evoluciona en el tiempo, es decir, cuando hago un estudio de pronóstico y trato de ver la evolución natural de un paciente, lo que simplemente estoy yo como observador viendo cómo la gente, perdón que lo diga así, pero cómo la gente se muere o cómo la gente se va llenando de complicaciones a medida que el tiempo pasa, ¿está? Eso que suena así tan duro no es malo, porque en definitiva acrecenta el conocimiento. Yo puedo divulgar esto a otros médicos de otros lugares, sobre todo si esas enfermedades son raras o son endémicas, y solamente lo que estoy haciendo es ciencia de una manera objetiva. Objetivo cómo la enfermedad va pasando el tiempo. La pregunta que hay que hacerse a la hora de hacer un estudio de seguimiento de una enfermedad es si existe o no un tratamiento disponible y que esa evolución de la enfermedad no implique quitar cierto tratamiento. Estas cosas, les vemos acá, parecen como harto sabidas, porque nadie se plantearía dejar una persona sin un tratamiento que le corresponda, ¿sí? Eso no es abandono de personas, eso es otra cosa, ¿no? Abandono de personas es una figura jurídica que no es lo que la gente dice en la cotidianeidad, ¿eh? Saquemos esa palabra. Tiene su aplicación puntual, el doctor Latancio nos explicará en algún momento cuando dé la clase de derechos humanos, pero no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es un seguimiento del cual no se establece un estándar de calidad que está recomendado. Pero, pensemos de vuelta, ya que ustedes me ponen en el rol del malo, es que para 1950, posiblemente para esta enfermedad, no había un tratamiento recomendado. El tema pasaba por otro lado. Le estábamos provocando a la enfermedad a esas pobres personas. Con eso cierro esto para pasar a Tuskegee, ¿no? Que creo que tiene que ver con este tema. Dale. Perdóname, Pablo, ¿ibas a decir algo? Te vi levantando la mano. No. Listo. No.
No sé cómo querés que lo organicemos, Carlos, digamos, pero si hay algún grupo o alguien que se ofrece a describir primero el caso Tuskegee y después el de Guatemala, que son parecidos. Por favor, algún grupo que haya... los grupos se dividirían, algunos iban a agarrar un caso y otros iban a otro para no hacer todo al mismo tiempo. Pero bueno, los esperamos. Profe,